otro lunes. Estamos acá en Yo Te Avisé. Especial, Momento, Hag Sameach. Hag Sameach, sí, a toda la colectividad judía que está celebrando esta Pascua. Y un deseo que me parece que hay que hacerlo extensivo. Buen pasar significa un buen tránsito de la esclavitud a la libertad. Algo, bueno, que obviamente le deseamos a todos los que están celebrando. Mis hijas que están celebrando con el papá que se quedó en la casa. Le mandamos un beso y obviamente estoy acá con Ana Baiman, con la persona que más hablo durante toda la semana, más que con cualquier otro ser humano. Aquí estamos las dos. Hoy un gran programa tenemos con mucho debate, con importantes entrevistas, pero mejor que nos las cuente Mónica Ortiz. Hoy en Yo Te Avisé, Alicia Oliveira, la confidente del Papa, ex abogada del CELS, defiende a Francisco. También el dólar ilegal sube y baja sin eje ni control. Están con nosotros Luciano La Espina y Ricardo Delgado. Y la polémica por el subte debaten Martín Ocampo, legislador del PRO, y Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur. Aumento de precios, control, sueldos, desinversión. Estamos con una mujer muy especial, lo adelantábamos recién, Alicia Oliveira, la presentaban como la confidente del Papa, en estos días donde todo el mundo parece haber conocido a Bergoglio en algún lado y haber trabado algún tipo de relación. Esta mujer que está sentada acá con nosotros en esta mesa realmente tuvo una relación muy profunda en un momento muy complejo. Llegó hace pocos días del Vaticano, estuvo en la Asunción y lo primero que queremos preguntarle es si le llamó la atención, si la sorprendió que lo primero que pasó internamente en la Argentina a partir del nombramiento de Bergoglio fue una división notoria y muy violenta y virulenta entre algunos organismos de derechos humanos. No me asombró. Yo la esperaba. Fíjense ustedes que en el cónclave anterior, donde salió Benedicto, yo no voy a hablar de Francisco, sino de Jorge, discúlpenme. Perfecto. Jorge había sacado muchos votos y en ese momento ya había empezado la campaña, es decir, esta campaña de la supuesta complicidad de Bergoglio con la dictadura ya había pasado en ese momento y en ese momento ya se había sacado una nota terrible sobre el tema. Y eso sirvió para que Bergoglio dijera, como Benedicto no conseguía los 2 tercios, él renunció a sus propios votos y le dijo que lo votaran a Benedicto. Así que yo suponía que no iba a pasar nada, que ni siquiera iban a nombrarlo a Bergoglio. Pero bueno, si lo nombraban, pensaba que esto iba a salir. Usted en algún momento dijo, bueno, yo no fui testigo de oídas, usted fue partícipe, y recién trataba de recordarlo, la primera jueza penal de la capital. Juró en el 73. En el 73 me designaron juez el doctor Antonio J. Benítez, que era el ministro de Justicia en ese momento. Yo lo quiero recordar a Benítez, porque muchos le debían el cargo. Después se lo llevaron preso. Cuando salió en libertad nadie lo fue a ver. Aclaro cómo funciona este país. Yo sí fui a verlo. Y en el 76 la exoneraron por usar alguna figura, le echó directamente la dictadura. Directamente me echaron. Me echaron a mí, a otros. No que yo haya sido la única. ¿Y cuál fue el rol de Bergoglio en ese momento cuando usted la echan de la justicia y cuando el gobierno militar la estaba buscando? Bueno, el rol de Bergoglio cuando me echan de la justicia, a los 2 o 3 días de haberme echado, tocan el timbre en mi casa y me traen un ramo de flores maravilloso, con una carta maravillosa donde reconocía toda mi actuación y quién era. Yo no estaba firmada, pero yo la letra la conocía. Realmente fue muy emocionante. Y además que nos veíamos siempre, pero a partir de ese momento ya nos veíamos 2 veces por semana, él venía a casa, nos íbamos relatando lo que ocurría y se hizo más estrecha, más profunda y más linda la relación.
¿Cuál podría decir usted que fue, digamos, justamente el rol de Jorge Bergoglio durante la dictadura? ¿Qué era lo que opinaba? ¿Qué le pasaba? Si había tenido un rol activo. Usted cuenta en algún momento las comidas en Villa San Ignacio. Sí. Contándonos como testigo, lamentablemente, ¿no?, privilegiada de esta situación, ¿qué nos puede contar de qué era lo que hacía Bergoglio y cuál era su compromiso frente a las acusaciones que se están haciendo? Bergoglio estaba totalmente en contra de la dictadura. Para que ustedes se den una idea, unos días antes del golpe, él me va a ver, ustedes son muy jóvenes si no lo saben, pero en ese momento, ya hacía un mes que en los diarios se hablaba del golpe y quiénes iban a integrar el gabinete, ya era como una cosa sabida, ¿no? No había discusión, no era que Bergoglio tuvo una adivinanza. No hubo muy grande. sorpresa. No, vino porque tenía un dato muy preciso, no, el dato lo teníamos todos. Y me propuso que yo me fuera a vivir al Colegio Máximo con él, porque dice usted, nunca nos tuteamos con Jorge. Hay con dos personas que yo nunca me tuteo, nunca me he tuteado, aclaro, que son con Raúl Zaffaroni y Jorge Bergoglio, no me pregunten por qué, pero es así. Y bueno, lo cierto es que yo me fuera porque corría mucho riesgo mi vida, y entonces, y yo que era muy soberbia, ahora también soy muy soberbia, pero cuando era joven era más soberbia, por supuesto. Le dije, ay, ir a vivir con los curas, no, prefiero que me agarren los milicos. Sin saber, ¿no? Todavía, digamos. Yo sabía bastante, desgraciadamente, sí. Yo había ya tenido algunos casos. Todo no empezó el 24 de marzo, empezó un poco antes. ¿Le sorprende, después de la asunción de Jorge como Francisco, algunos cambios que se dieron en el gobierno, especialmente con posturas que en un tiempo habían sido tal vez un poco antagónicas y que después de su nombramiento se morigeraron? Yo no sé si me sorprenden, pero sí me alegran. Me alegran porque era absurdo un enfrentamiento tan grave con Bergoglio. Bergoglio no es el enemigo. Y así que realmente me llenó de satisfacción. Cuando a mí me invitan para integrar la comitiva que va al Vaticano, yo no tengo una relación así ni con Cristina ni con su... No es que yo sea amiga. Un amigo mío, que es Eduardo Valdés, que yo le digo que es mi promotor artístico, me llama y me dice, Alicia, me han llamado de Casa de Gobierno y dicen que Cristina quiere invitarte a ir con la comitiva oficial. ¿Te aceptás o no? Bueno, yo acepté. No podía decir que no. Sí, pues, llevarme a mí, que lo había defendido Bergoglio, demostraba una posición muy clara de cambio. Y bueno, al día siguiente, el sábado no, esto fue el domingo, embarqué rumbo a Roma. Y ahí estuve en la comitiva. ¿Y por qué cree que ciertos sectores, o específicamente el periodista Horacio Berbisky, eligió a Bergoglio como, digamos, hace mucho tiempo, como blanco? Hace mucho tiempo que lo eligió a Bergoglio. Yo desconozco los motivos que tiene Berbisky para eso. Pero yo no quiero hacer una polémica con Berbisky, porque me dijo, mamá, no te pelees con Berbisky. Me dijo mi hijo, no te pelees, porque si no parece que fuera un problema entre ustedes dos. Y no es un problema. Que han trabajado juntos, digamos, durante mucho tiempo. Yo no trabajé nunca con él. ¿No llegaron a trabajar juntos? Pero, yo eso lo tengo que aclarar. Porque sí, a ver. Yo fui abogada de Berbisky, pero yo trabajar con Berbisky no trabajé nunca. Y que no es lo mismo ser abogado. No, bueno, pero sí tenían una relación, digamos. Teníamos una relación muy estrecha, de mucha confianza, que desapareció después que él acusó a Bergoglio, pues yo no puedo soportar las acusaciones a Jorge, cuando son infamias, ¿no? Usted estuvo hace poco en el Vaticano y seguramente escuchó, digamos, por ahí algunos de los propios miembros de la comitiva, del propio embajador, esto que se llama como la Operación Vaticana, ¿no? Utilizando la información de Horacio Berbisky justamente para desprestigiar a Bergoglio antes del cónclave, que justamente lo termina erigiendo como papa. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué escuchó? Yo la verdad que no sabía nada, porque yo estuve con Juan Picafiero. Juan Picafiero, expliquemos, digamos, el embajador a quien se lo acusa de haber ese sido, era digamos, el artífice. El embajador argentino sí. en la Santa Sede. Sí. Yo lo conozco hace muchos años, yo soy amiga de Juan Picafiero también. Y así que pasó un segundo para verme, el pobre estaba cansadísimo, había miles de personas ahí. Estaba todo Buenos Aires, en Roma. Y yo lo vi raro, pero no entendía qué era lo que le pasaba. Porque, bueno, y cuando yo vuelvo para ir a tomar ya
la combi que me iba a llevar al aeropuerto, llega un periodista de Clarín y me dice lo de esta operación. Entonces yo me pidió opinión. Y digo, mi opinión es la siguiente. Yo a Juanpi lo conozco mucho, hace muchos años, lo conozco desde que era muy joven, y si bien yo no puedo dar fe de lo que pasó, porque no es lo mismo que pasó con Bergoglio, porque yo lo que hablo de Bergoglio es lo que yo viví con Bergoglio, no lo que me contaron, porque me contaron cosas mucho mejores todavía, pero no las voy a decir porque yo no las viví. Pero yo lo conozco mucho a Juanpi, no es una característica de la personalidad de Juanpi esto. Y lamentablemente el periodista que escribió en el Cronista Comercial esto, creo que tiene menos credibilidad que el que escribió las cosas de Bergoglio. Estamos hablando de Román Lechman, dice que tiene menos credibilidad que Horacio Berbisky. Ahora quería preguntarle en todos estos años de relación con Bergoglio, ¿tuvo oportunidad de hablar sobre estas acusaciones de haber entregado a los curas Llorio y Jalix? Porque recordemos que Berbisky viene escribiendo sobre el tema, como recién planteaba Ana, no solamente desde ahora, sino hace muchos años que viene sosteniendo esto. Supongo, uno intuye que tuvo la posibilidad de hablarlo directamente con Bergoglio. Sí, por supuesto que lo he hablado. Sí, por supuesto que lo he hablado, por supuesto que Jorge dice que no, pero además yo lo que fui sabiendo día a día lo que él iba haciendo en este caso. Porque el tema es el siguiente, los curas estaban en el barrio Rivadavia, que son unos departamentos sencillos, ¿no? Digo, departamentos esos que se hacen para los pobres, monoblocks, al lado de la Villa 1114. Junto con los curas estaba trabajando una amiga mía. Y yo le había dicho, mirá, María Susana, ella y el marido, andate de ahí. Porque los milicos ven un rubio en una villa y lo primero que piensan es que hay que matarlos a todos. Y si vos te querés morir, querida, me parece espléndido. Pero lo grave es el riesgo que va a correr la gente a la que vos querés ayudar. Porque ellos también van a pagar las consecuencias. Era la misma situación que estaba planteando Jorge con los curas. María Susana se fue 15 días antes de que desaparecieran todos, gracias a Dios, porque ya no la fueron a buscar. Jorge no pudo convencer a los curas, se habían empecinado que no, que se iban de la compañía, que no recibían más órdenes, qué sé yo. Y pasó. Pero queda casi elemental Watson. Dice, a mí estas cosas de no conocer, de estar en contra de los militares y no saber cómo piensa, siempre hay que saber cómo piensa el enemigo. Ahora, en este caso lo que venían sosteniendo no era que, bueno, que había o se necesitaba una zona liberada, o por lo menos una luz verde por parte de la iglesia para poder actuar en la zona donde estaban los curas. De ninguna manera. ¿Qué luz verde? Verdes serán ellos. No, de ninguna manera. Y estas advertencias que había hecho Bergoglio para con los curas no fueron escuchadas. No fueron. ¿Y qué hay de las reuniones que tuvo después con la cúpula militar? Yo me acuerdo, una muy clara, será porque yo tenía un odio especial por él, y yo reconozco mis odios. La de Macera me acuerdo perfectamente, porque además lo fue a ver a Macera y me vino a ver a mí, pues estaba indignado, porque dice, y además llegó y le dijo, Macera, ¿y Bergoglio cómo le da? Como si estuviéramos en el club. Y le dije, mire, Macera, vengo por tal cosa. Él fue a exigir la libertad de los curas. Creo, no lo puedo asegurar esto, si lo digo es porque él me lo dijo, pero de cualquier manera no estoy segura que me lo haya dicho, es que Videla le dijo que a los curas los tenían en la marina. Por eso después lo fue a ver a Macera. Y después de esa reunión fue al poco tiempo, ¿no? A los 6 meses sí, los subieron en un helicóptero y los tiraron en cañuelas. Ahora, el resto de los catequistas y todo, ninguno volvió a aparecer. ¿Cómo lo vio, digamos, al Papa, ¿no? Bueno, se fue Jorge y terminó encontrándose con su amigo de tantos años, siendo Papa. ¿Cómo lo notó? Yo lo que noté fue el mismo día que apareció él como Papa, con una paz, una tranquilidad que lo admiré. Porque yo hubiera tenido un miedo ahí adentro. Yo pensaba en los Borgia inmediatamente. Lo vi muy tranquilo, lo vi moviéndose con mucha tranquilidad. Y cuando la gente se asombra de lo que hace Jorge, yo no me asombro, porque Jorge es así. Esta cosa de no querer... De los gestos. De los gestos y el boato y todo lo demás. Sí, de ser menos formal, estar más cerca de la gente y de proponer esta iglesia, ¿no? Exacto. Ahora,
más allá de los gestos estos que hizo en los últimos días, ¿cuál es su idea de la iglesia ideal? ¿Él busca un real cambio en la iglesia o son por ahora estos gestos los que va a aportar? Yo pienso que busco un real cambio. A mí no me puede decir otra cosa porque le pego. Cuando Jorge se fue al Vaticano, ahora, en la última, Jorge a todo el mundo le dice, rece por mí, rece por mí. Entonces, digo, Jorge, yo sé que usted me va a decir, rece por mí. Yo no sé si mis rezos llegan al lugar que usted quiere. Lo único que yo le digo, Jorge, es que por favor hagan las cosas bien. Porque si no, yo le prometo, yo ya estoy alquilando un chador, me paso al Islam. Yo esta iglesia así no la quiero más. Todavía él me hizo una broma porque... Y me dijo, Alicia, a usted le gusta mucho mostrar las piernas y le van a hacer poner polleras largas. ¿Y qué sería un real cambio en la iglesia, según la concepción de Bergoglio? Bueno, es la iglesia de los pobres. Fundamentalmente es la iglesia de los pobres. Alicia, no quiero dejar de preguntarle, su historia es muy rica en nombres, digamos que hoy son protagonistas de la historia nacional y de la política nacional. ¿Usted vivió con la ministra Nilda Garré durante un tiempo? Sí, yo en un momento... Quiero dejar aclarado que Nilda Garré es una buena mujer, es una mujer solidaria y buena. Porque ¿Y por qué arranca así? Porque en algún lugar que me hicieron la nota cortaron la parte donde yo decía esto. Acá no. No, por eso quiero... Sí. Mis chicos se dieron cuenta, estaban indignados. Yo, perdón, siempre hablo de mis chicos. Sí. Soy una... Nosotras también, no se preocupen. Bueno, el tema es el siguiente. En un momento determinado, un juez así, muy inteligente que teníamos de la dictadura, juez federal, que se llamaba Martín Anzoátegui, hijo de Ignacio Anzoátegui, el poeta. Esto demuestra que la inteligencia no es genética. Bueno, porque más allá de que Ignacio era un hombre de derecha, era un hombre muy inteligente. Y inicia una causa porque considera que en el CEL se está afectando a la seguridad nacional. Ustedes no saben lo que era la ley de seguridad nacional. Era una ley abierta para meter preso a cualquiera, para atacar al Estado, porque lo miramos de costado, de frente. Entonces, allanan el CEL y detienen a Emilia Miñone, a Augusto Conte, a Boris Pasic, a a Carmen Apacó, una cantidad de gente. Y algunos nos fueron a buscar a la casa, los que no estaban ahí. A mí no me encontraron, yo hacía media hora que me había ido, pero no fui la que entregué, porque algunos pueden llegar a pensar eso, sino porque yo estaba afuera y tenía que ir en tren y los trenes, si bien andaban mejor que ahora, era dificultoso. Y después, entonces me decretaron la captura y me fueron a buscar, pero Nilda me ocultó en su casa. Durante ese tiempo, digo, no volvemos sobre la figura de Bergoglio, ella conoció, digamos, también por los relatos o por, no sé si participó también de cuál había sido el rol de Bergoglio durante la dictadura, durante ese proceso mientras usted vivía con ella. Mira, yo no sé si perdóname que usted, Sí. No sé si lo conoció en detalle, conocerlo lo conoció. En alguna oportunidad ella me acompañó al Máximo también a comer, así que ahora... Nilda es muy laica, no le hables de religión. No por la religión, sino digamos sí. por la posición del Sí. gobierno frente a las acusaciones que se están generando en torno a la figura del hoy Papa. De cualquier manera, no son todo el gobierno lo que lo está acusando. No, el gobierno, digo, la reacción, habiéndolo conocido, tal vez algún dicho de Nilda Garré al respecto o algún posicionamiento al respecto, eso le preguntaba. Nilda Garré creo que no está en una posición muy cómoda en este momento. Dejémosla tranquila. Le agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros en Bueno, Yo Te Avisé. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa, pero en el próximo bloque nos toca hablar del dólar. Sí, tenemos un debate aquí en Yo Te Avisé. Quiénes ganan y quiénes pierden, mientras el precio del dólar ilegal va trepando. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado, pelado. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencer.
Hoy en la Argentina tenemos un dólar oficial, un dólar blue, o ilegal, o paralelo, un dólar turista, un dólar soja. Está muy atomizado el mercado cambiario en la Argentina. Cuando en noviembre de 2011 el gobierno pretendió que dejáramos de hablar del dólar y empezáramos a pensar en pesos. Evidentemente no hemos conseguido cambiar ese chip que tenemos en la cabeza los argentinos y las medidas restrictivas se fueron profundizando con el correr de los meses y con las bajas de las reservas del Banco Central. Para entender cómo llegamos a esta situación, cuando la semana pasada la brecha entre el paralelo y el oficial se fue al 70%, estamos en compañía de dos economistas con los que vamos a discutir algunas cuestiones que se estuvieron diciendo en los últimos días respecto al dólar para que nos expliquen cuál es su visión, si están de acuerdo o no y por qué. A mi izquierda me acompaña Ricardo Delgado, él es economista director de la consultora Analítica, a quien le agradecemos muchísimo estar aquí en el piso de Yo Te Avisé. Y a mi derecha está Luciano Laspina, él es economista jefe del Banco Ciudad. Muchísimas gracias a los dos por venir. Vamos a arrancar entonces con la primera premisa, a ver qué les parece, a ver qué opinan al respecto. A ver si la tenemos por ahí. Ahí está, la primera, para este debate. La incidencia del dólar blue es mínima dentro de la totalidad del mercado de divisas. Ay, perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. Perdón. Antes de entrar a esta placa, de entrar en tecnicismos con lo que veníamos arrancando del bloque anterior, si les podía preguntar a los dos, claro, conciso y concreto, quiénes ganan y quiénes pierden con el dólar, ¿a cuánto está hoy el paralelo ya? ¿Cuánto está en Florida? No, está a 8.40, 8.50, ha bajado un poquito. ¿Pueden contestar eso? ¿Breve? Sí. Con el financiero creo que los que ganan son los que tienen ahorros en dólares, que son muchos en Argentina, y me parece que con el dólar comercial atrasado pierden las economías regionales y la industria. Yo creo que pierden los que tienen la decisión de hacer una inversión en la Argentina porque van a esperar que justamente la brecha se empiece a cerrar y en general se cierra subiendo el oficial. Y también pierden empleo porque si no hay inversión hay menos empleo. Ahora sí, la que sabe. Ahora sí. Vamos entonces a esta premisa. Esta era muy importante, quiénes ganan y quiénes pierden según la visión de cada uno, pero también nos gustaría que nos cuenten entonces qué opinan sobre la primera era que la incidencia del dólar blue era mínima dentro de la totalidad del mercado. ¿Con esa estaban de acuerdo? Sí, este es un mercado muy pequeño, difícil saber la magnitud del mercado. No hay datos oficiales al respecto, pero seguramente, digamos, el grueso de las operaciones se mueven en el mercado formal porque son las que por donde pasan las exportaciones, las importaciones, los pagos de deuda pública, los pagos de deudas privados. Este es un mercado que, si bien es marginal, tiene, como decíamos antes, incidencias, empieza a tener incidencias sobre las decisiones económicas de los argentinos de manera cotidiana. Coincido, sí, se estima un volumen de operaciones de entre 20 y 25 millones de dólares diarios, es un volumen reducido para lo que es una economía como la Argentina. El problema es que el precio del dólar, así sea en un mercado muy reducido, tiene una gran incidencia sobre otras decisiones, por ejemplo el precio de las propiedades, el precio de los autos, etcétera, que hacen que esta variable, que si bien es un mercado que uno podría considerar chico, en realidad tenga una gran influencia sobre el resto de la economía. Bien, vamos a pasar ahora a otra premisa de estas que se estuvieron escuchando estos días, que salieron en las notas de los diarios. A ver qué les parece. La falta de billetes se debe a que los productores de soja estoquean y no la liquidan para exportar. A ver, en realidad son dos mercados que no están interconectados. El mercado oficial no tiene dependencia ni aporta dólares justamente a un mercado que es ilegal, como es el mercado, este pequeño mercado marginal o blue. Con lo cual, digamos, lo que hagan los productores de soja no va a tener relevancia directa sobre ese mercado. Ahora bien, como las expectativas sí inciden en ambos mercados y los precios del dólar, los diferentes precios del dólar hacen que se tomen decisiones en un sentido o en otro, evidentemente creo yo que si entramos ahora en este segundo trimestre, entre abril y junio, julio, en donde se liquida la gran parte de la cosecha de soja, que este año va a ser importante, va a ser entre un 20 y un 25% más que el año pasado, me parece que va a haber, si el gobierno sabe administrar y hace algunas cosas que si quieren después podemos discutir, probablemente haya incidencia sobre la cotización del blue y eso quizá ayude a calmar ese mercado.
¿Vos estás de acuerdo? Bueno, coincido en parte. No, coincido totalmente que son mercados que no están vinculados, al menos por canales formales, porque uno es un mercado ilegal y los dólares de la soja van al mercado formal, digamos, en cambio que pasa a través del Banco Central. Lo que sí creo que puede tener una influencia indirecta es porque una de las preocupaciones que lleva a que la gente empiece a ponerse nerviosa de comprar dólares es que están cayendo las reservas del Central. Han caído de 52.000 millones de dólares hace algunos años a unos 41.000 millones. Caían en el 2011 al ritmo de 5.500 millones de dólares por año. Ahora están en 3.000. Y este año está en 3.000, 3.300 millones, lo cual a mucha gente pone intranquila porque en realidad aumentan los pesos en circulación y bajan el respaldo de esos pesos que son las reservas. Y esto puede tener, si el Banco Central empieza a recomponer su stock de reservas, esto puede llevar algo de tranquilidad a ese mercado informal. Pero, insisto, es una medida indirecta de la acumulación de reservas sobre las expectativas del otro mercado. Ahora, perdón, ¿qué pasa con las restricciones que impone el gobierno, ¿no? Porque parecería ser un círculo vicioso. Además restricciones, más aumento del dólar ilegal. Es así. Cuanto más prohibís, cuanto más perros pones en la calle, cuanto más represión, más aumenta el precio porque más se restringe la oferta y la operatoria. Entonces, con un poco de demanda haces subir mucho el precio. En la medida que el gobierno siga con esta idea de reprimir ese mercado, eso genera un precio mayor, digamos. Pasa, si vos querés, con cualquier mercado ilegal. Me parece que el gobierno tiene que tomar el toro por las astas y decir, bueno, ¿qué solución le damos a este problema? La de negar el problema y dejarlo al margen, evidentemente está teniendo muchos costos en términos de expectativas de devaluación, en términos de inversiones y de empleo, finalmente, que me parece que se le va a hacer muy gravoso de aquí a las elecciones sostener este esquema. En referencia a esto que estabas diciendo recién, tenemos la tercera placa, la tercera afirmación que me gustaría debatir con ustedes. Esta tal vez sea polémica. La gente no corre hacia el dólar, sino que huye del peso por culpa de la inflación. ¿Cómo lo ves, Ricardo? A ver, me parece que es importante destacar lo siguiente. Es cierto que hay una presión de demanda sobre el mercado informal, sobre el mercado blue, que también creo que tiene que ver con una retracción de la oferta, digamos, en un mercado, como decía Luciano, muy pequeño, en donde pocas operaciones y jugadores, cualquiera puede mover hacia arriba. Exactamente. Ahora, informal, blue, ¿le decimos ilegal? Le decimos ilegal. Le decimos ilegal. Como queda, sinónimos. El punto es el siguiente. Para ver si efectivamente hay una huida del peso, lo que uno tiene que empezar a ver es qué pasa con los depósitos de los argentinos en los bancos. Y los depósitos, y acá tenemos a uno de los digamos, economistas jefe de uno de los bancos importantes de la Argentina, la verdad que en los últimos días, incluso la semana pasada, no están cayendo. No hay gente que retira sus pesos de los bancos, como en una corrida clásica, y se da vuelta y va, en este caso, a una cueva a comprar y a convalidar cualquier precio en el blue. Esto no quiere decir que esto pueda seguir, esta brecha del 60% que tenemos hoy, que tuvimos más del 70% en la semana pasada, pueda seguir in eternum. Esto no es sano. Ahora, tenemos que ser conscientes de que no hay una salida de depósitos del sistema, una huida del dinero clásica, y esto me parece que es un dato alentador por lo menos. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que, a ver, no hay caída de depósitos, lo que sí hay es muchos pesos en la plaza, como se dice históricamente, que tratan de buscar algún refugio porque van perdiendo valor. Incluso en un plazo fijo, en un banco, con una tasa de interés del 14% anual y la inflación del 25%, uno se encuentra que perdió 15 puntos al final del año. Entonces la gente trata de buscar refugios. Primero va a una propiedad, el que tiene, digamos, muchos ahorros, o un auto, o cambia la licuadora, el de menos ahorros, y después hay mucha gente que se vuelca al mercado del dólar como un refugio, que ha sido históricamente el dólar un refugio de las grandes inflaciones que ha tenido Argentina. La verdad es que la cantidad de pesos crece a un ritmo del 40% interanual. Son pesos que van al mercado, quedan ahí, es cierto, bajan las tasas de interés, pero por otro lado son un desincentivo a ahorrar que hace que la gente busque ese refugio, como decía recién, para huir de la inflación, y ese refugio es el dólar. A ver si me ayudan a entender, porque parecería haber acuerdo en el diagnóstico, pero no en la salida, no en la solución a este tema, ¿es así? Yo quería hacer un comentario. En realidad es cierto que la cantidad de dinero, que la oferta de dinero de la que, digamos, o a la que está haciendo, digamos, o de la que está haciendo uso el Banco Central, está creciendo a esa tasa. Ahora es cierto que también hay una parte que se llama demanda de dinero. O sea, ¿cuántos pesos queremos los argentinos? Evidentemente, por esta suba en las últimas semanas, hay una parte, no todo, que no se quiere. Pero digamos, hay una parte que sí se quiere, que ayuda a, justamente con niveles de inflación de más del 20%, ayuda a que las transacciones se puedan realizar. Porque si no parece, a mi juicio,
una visión simplista, es decir, el Banco Central tiene que dejar de emitir dinero y así se solucionan los problemas de la Argentina. Me parece que ir a esos extremos es reducir el problema a situaciones o escenarios que no son prácticos y que en la realidad no se pueden comprobar. ¿Vos sí crees que el problema es la emisión? Yo creo que el problema de fondo que está disparando, sí, es la emisión que genera inflación. A ver, coincido totalmente con Ricardo. ¿No es al revés? No, yo creo que es bueno, es el huevo o la gallina. La verdad es que cuando la inflación empieza a rodar es como una gran bola que no sabemos bien cuándo empezó. Si fuera la emisión a la inflación a los salarios a los precios de los insumos intermedios. Entonces después cada maestrito con su librito dice, para mí que fueron los salarios, para mí que fue la emisión monetaria. Es un problema multicausal que una vez que empieza a rodar es muy difícil frenarlo. Coincido totalmente con Ricardo en que frenar la inflación en seco sería contraproducente y muy recesivo en Argentina, pero cualquier economista, por ortodoxo que sea, te dice que emitir el 40% anual te va a generar a corta y a la larga una inflación muy alta, salvo que tengas un milagro en la demanda de dinero, que todo el mundo quiera atesorar pesos. Que no es el caso por la inflación y porque además lo estamos viendo en el dólar. La gente tiende a decir, no confío en esta moneda, me voy a refugiar, aunque sea 8 pesos con 50, en una moneda extranjera que es estable. Bien o mal, esto es lo que está pasando hoy. Hay que trabajar sobre la credibilidad, hay que bajar el ritmo de emisión monetaria, no bruscamente, como bien decía Ricardo, pero hay que calmar ese estado de ánimo, de desesperación que tiene que la gente la lleve a pagar un dólar que es exorbitantemente alto. ¿Qué de lo que decía no coincidís? Porque te veía ahí negando con la cabeza. No, a ver, me parece, creo que el punto de fondo que está explicando esto, y en eso seguramente coincidimos con Luciano, es que la Argentina tiene una inflación alta. Una inflación alta, no explosiva, una inflación que este año va a cumplir el 7º año consecutivo de más de 20%, salvo el 2009 con la recesión. Y esto genera, evidentemente, distorsiones, acumula problemas, genera tensiones, fricciones, y el dólar, el blue, es básicamente el emergente de estos problemas que se acumulan. De ahí a plantear, me parece, que estamos en las postrimerías de una crisis, como hoy escuchaba algún economista candidato diciendo que después de octubre va a venir una mega devaluación. Me parece que digamos, son posiciones extremas que, insisto, me parece que leen mal el problema, lo que no quiere decir que no haya que hacer correcciones, sobre todo empezar a reconocer la inflación. Yo creo que el problema central que tiene el gobierno hoy es que no reconoce la inflación. Y la inflación existe. Uno puede, como con la enfermedad, puede decir que no está enfermo, pero finalmente la enfermedad le va a jugar una mala pasada. Y eso me parece es lo que está pasando hoy en el Blue. Bien, les agradecemos muchísimo habernos explicado un poco para entender cómo llegamos a esta situación escindida, sí, entre lo ilegal y lo legal. Sí. Informal, dijo acá, no le gusta mucho el tema de ilegal. Informal O blue, informal o blue. En un ratito nada más, vamos a otro debate. Si estabas por meter la mano en el bolsillo para pagar el aumento de subte, un juez que asumió hace solamente 6 días volvió a decirle que no al gobierno de Mauricio Macri y volvió a suspender el aumento de las tarifas porque hay una discusión otra vez, como dice el líder del PRO, si la justicia le está poniendo palos en la rueda. Vamos a debatirlo después del corte. Yo te avisé, y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Yo te avisé, y vos no me escuchaste. No, yo te avisé, y vos no me dejaste convencerte conmigo. Y ahí tenías la mano en el bolsillo para pagar el aumento del subte que había decretado Mauricio Macri y un juez decidió que no, pasó por temas técnicos de la precautelar a la cautelar y finalmente dijo que lo suspende. Y la pregunta que tenemos en realidad es si este aumento es infundado y perjudicial o otra vez le están poniendo palos en la rueda a la gestión de gobierno. Estamos con Martín Ocampo del PRO, sabe, conoce mucho del tema subte, Rafael Gentili de Proyecto Sur, y la pregunta va de nuevo para los dos. Infundado, aumento, no tienen cómo sostenerlo, como de alguna manera deja entrever el juez Mantara, o son palos en la rueda para una gestión de gobierno desde la justicia. Y mira, uno puede analizar la cuestión a partir solamente del proceso de evaluación de la tarifa, o puede verlo en un contexto en el que se viene desarrollando la política de la ciudad, específicamente la política de subte también. Que nosotros nos hicimos cargo en enero de este año del subterráneo, y en el corto plazo que va desde enero hasta hoy, hay por lo menos 8 amparos presentados por distintos legisladores de la oposición, por distintas temáticas, ¿no? Desde los vagones hasta las tarifas, cualquier decisión que se encara en torno a esta política de transporte,
sigue habiendo, por lo menos algunos diputados de la oposición, un activismo judicial que me parece que, primero, no le hace nada bien a la justicia, porque resolver las cuestiones de la política en la justicia no es bueno, y tampoco le hace bien a la política, porque eso también deslegitima los marcos institucionales de la acción política en el caso de quienes son legisladores, que es la legislatura. Pero a ver, no en todos los casos los jueces le dieron la razón a los amparistas, y en este caso, en de alguna algunos manera... sí y en otros no. En otros no, y en este caso está diciendo el PRO no pudo demostrar cuál va a ser, digamos, el gobierno no pudo demostrar cuál va a ser el impacto en los usuarios. No, este es el problema, porque hay una... Bueno, y la parte es una cuestión técnica. Las medidas cautelares son medidas que se toman inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, sin que la otra parte pueda ejercer el derecho de defensa. Aquí, quien no pudo ejercer el derecho de defensa es el Estado de la ciudad. Razón por la cual se hacen de forma excepcional. Es decir, para que un juez pudiera decir que la ciudad no cumplimentó con el procedimiento o que no fundó en forma suficiente, no se puede hacer en el estado de una medida cautelar, porque de estudios de tanto impacto económico. Imagínense que ni las presentaciones que hizo la ciudad fueron tramitadas ni vistas por peritos. Es decir, solamente el juez, salvo que el juez sea un especialista en temas económicos o sea un especialista en temas de transporte, porque acá la tarifa es un dato económico, pero es la consecuencia de una política regulatoria y una política de inversión, donde nosotros estamos decididos a invertir en el financiamiento de los gastos operativos, en los gastos de mantenimiento que en los últimos años no se llevaron adelante y que hay que hacerlos porque hay, por ejemplo, formaciones que no están en norma, que están vencidos los trabajos de mantenimiento y hay que ponerlos y hay que hacerlos, y los gastos de inversión en infraestructura y desarrollo de la red. Todo eso merece tener una matriz de financiamiento que entre las cuales se encuentra la tarifa. Gentili, a ver, acá estamos escuchando algo Sí. así como que el juez se excedió en la decisión que tomó de suspender el aumento de tarifas. Es lo que suele decir todo gobierno cuando le saca una medida judicial que no le gusta, pero de 8 amparos, 1 que le haya salido en contra del gobierno no le va mal al PRO con la justicia de la ciudad, ¿no? No, Justamente Rafael, dije que en este presentaron caso- 8, no que salió uno solo. ¿Eh? Sí, Salió salió de uno 8 solo. salieron 6. No, a favor salió uno solo, que es este, que No, 6. gravitó lo Si más querés, importante. No te hay digo ni- cuál es, si querés. No hay ninguno que haya parado una medida con el tema subterráneo. Bueno, de todas las que, uno de con todas el las que tema de hubo, los y el vagones, que aumento paró. del 127% del año pasado, lo único que hubo fue con la preservación de los coches belgas, un amparo de la diputada Rashid, y ahora este amparo del diputado Bodar que frena el aumento por la cautelar. Al contrario, lo que dice el juez es lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo. No están los costos, o sea, hoy el Estado de la ciudad no sabe cuánto sale operar y no puede mostrar cuánto sale operar el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que es lógica porque hace poco que tienen a su cargo el servicio. Y 2, no está el contrato de concesión que va a fijar las nuevas reglas de juego para las partes, Metrovías, Estado y también para los usuarios a partir del nuevo contrato por los próximos 5 años, que todo indicaría que lo firman con Metrovías. Estas son las dos cosas que está diciendo el juez. Lo que está diciendo, agrega el juez, es la ciudad, la constitución de la ciudad obliga a el Estado de la ciudad a tener, además de una tarifa en un servicio público, una tarifa social, porque garantiza el libre acceso de los usuarios, la universalidad de un servicio, que es un principio del servicio público, pero en el caso de la ciudad le da mayores garantías y le dice, tiene que haber alguna garantía para que los que no lo puedan pagar, lo puedan pagar. Entonces, Y eso ahí es lo que se dice el mete- juez, que hoy no existe, que no se eso, puede garantizar. eso es lo que agrega digamos. el juez, Sí. pero no es el fallo. Los fallos dice, no hay los dos elementos de información que tienen para aumentar la tarifa, que es lo que sale el subte en Santiago de Chile, en San Pablo, en Río de Janeiro, y la inflación, no son dos elementos suficientes para decretar un aumento de tarifa. Me tienen que traer el estudio de los costos y me tienen que traer el nuevo contrato de concesión. Y agrega esto la tarifa social. Además, si todo eso está, además tienen que hacerlo previendo al mismo momento una tarifa para que no lo puedan pagar. Para que al momento que los que pueden pagar paguen 3,50, los que no pueden pagar no lo paguen. Eso es lo que está diciendo, pero es un complemento de las otras dos cosas, ¿está? Ahora, se está sosteniendo desde el PRO que la tarifa debería costar en realidad 6,10. ¿Esto está realmente fundado o es un globo de ensayo No está para que basado en entonces 3,50 no duela tanto? No, a ver. La ley tiene un marco regulatorio que fija dos tipos de tarifa. Una que es la tarifa técnica y otro que es la tarifa usuario y la tarifa de interés social. La tarifa técnica es el resultado del costo de la prestación del servicio. Es la prestación del servicio dividido la cantidad de pasajeros transportados, eso da un número, ese número es el que nosotros nos dio 6,10. Y la tarifa usuario es la que verdaderamente financia el usuario. La diferencia entre ambas
se financia con fondos del Tesoro, en algunos... Sí, puede llamarlo subsidios, o fondos del Tesoro. No pudieron presentar esos 6,10. Sí, déjame terminar. No, porque eso... Déjame terminar la idea. La ley le fijaba un plazo al Poder Ejecutivo para fijar la tarifa técnica, plazo que no feneció. Digamos, todavía al momento de fijar la tarifa usuario, que es la que se fijó ahora, la tarifa usuario no se fijó la tarifa técnica tenía un plazo para hacerse, que todavía no está vencido, está en el marco, se están haciendo los estudios preliminares que los motores base dan este número de 6,10. No obstante eso, uno también tiene que estar en ESBASE. No, pero tiene que estar. ¿Por qué no presentaron a la justicia? Porque no es cierto que ustedes fueron una déjame terminar de hablar. Porque es la justicia lo que pidió. Que avale la justicia lo que sí, pero nosotros no fijamos la tarifa técnica. Si el juez, justamente si vos hubieras leído, yo creo que leíste la resolución del juez. La primera resolución del juez no nos dice, tráigame los argumentos por los cuales usted fijó la tarifa técnica. Difícilmente lo podría pedir porque no se fijó la tarifa técnica. La tarifa que se fijó fue la tarifa usuario. Lo que nosotros le acercamos al juez son los argumentos para la fijación de la tarifa usuario. La tarifa técnica no puede fijar la tarifa usuario. Se puede fijar la tarifa técnica y sí, se puede fijar la tarifa usuario porque el mismo contrato, la misma ley nos remite al contrato de concesión. Dice que en este plazo de emergencia, la sancionada por nosotros... ¿Pero cuál contrato de concesión? Al contrato de concesión suscrito entre la Nación y Metrovías. ¿Y entonces qué te dice? La misma ley dice, en una cláusula transitoria, que creo que es la anteúltima cláusula transitoria de la ley, dice que hasta tanto las partes se pongan de acuerdo en un nuevo contrato y como nosotros nos hacíamos cargo de esta operación, la ley fue sancionada en fines de diciembre y el primeros días de enero, había que tener un marco en el cual se desarrollaba las relaciones entre Metrovías y el Estado de la ciudad. Dijo, hasta tanto no exista un nuevo marco contractual, las relaciones se rigen bajo el procedimiento de los procesos del contrato suscrito entre la Nación y Metrovías. Dentro de ese marco contractual estaba el proceso de fijación de tarifa usuario. No había tarifa técnica, ese contrato no tenía esta modalidad de tarifa técnica que sí tiene la ley. Son temas muy... Sí, pero a ver, Gentili no lo comenta absolutamente nada de lo que está diciendo. No, ¿por qué? Nada, porque no tiene la tarifa técnica. Entonces, la verdad es una cuestión lógica. Pero si la tarifa técnica tiene un plazo para hacerse por la ley que no te debería. Si los costos en tu casa son 5.000 pesos y no te alcanzan tus ingresos, que es lo que cobras vos de tarifa, no te alcanzan los 5.000 pesos para cubrir los ingresos para cubrir esos 5.000 pesos, vos decís, bueno, cubro tanto, 3.000, y los 2.000 serán subsidios, ¿está? Ahora, pero tenés que gastar 5.000. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Nosotros en diciembre del año pasado, cuando se votó esa ley, dijeron, el subte sale muy caro. Necesitamos aumentar impuestos para poder financiar el subte. ¿Para poder financiar el subte qué es? Para poder subsidiar la operación y el mantenimiento del subterráneo. Se aumentaron impuestos por una recaudación que va a ser más o menos de 900 millones de pesos. Con 900 millones de pesos, aún con los números de Metrovías, aún con los números inflados de Metrovías, absorbes todos la necesidad de subsidio que tiene la ciudad manteniendo la tarifa a 2,50. ¿Por qué cuestionás los 900 millones de pesos? A ver, primero, porque jamás se habló de esos ingresos. Segundo, porque esos ingresos no solamente financian el mantenimiento ni la operación, deberían financiar el mantenimiento, la operación y los gastos de inversión en infraestructura y desarrollo de la red. No, eso no es específico. Sí, está en la ley. En la ley se creó un fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario se integra ese fondo fiduciario con varios ingresos, entre esos ingresos la creación de 3 tributos nuevos. Esos tres tributos recaudás 900 millones de pesos. 450 millones de pesos es lo presupuestado por la ciudad y lo que dijimos. Lo mismo que dicen lo que dicen los que gobiernan. Lo que dicen los que gobiernan y los que administran. Lo mismo que dicen todos los años. Vos pensás que vas a hacer algo más. Se va a recaudar más, pero nosotros que gobernamos y todos los días vemos cómo va evolucionando la economía y cómo viene el desarrollo del proceso económico en la Argentina y nos damos cuenta que hay caídas, salvo de las desestacionadas de la inflación, puede haber caídas de recaudación. Lo que nosotros decimos como administradores es decir que con ese dinero, con esos flujos, vamos a recaudar aproximadamente 450 millones de pesos que no alcanzan para financiar el costo total de todos estos procesos, mantenimiento, inversiones y gastos de operación. No es solo inversiones, no es solo, es inversiones, mantenimiento y gastos de operación. Ambas cosas. No es mentira, no pone la inversión, no se pone la inversión en la tarifa. La inversión está en la ley. Nosotros creamos un fondo fiduciario que crea un flujo de recursos que es para apalancarte en la inversión también. Dentro de ese fondo de recursos, o flujo de recursos, vos generás ingresos para el financiamiento de los gastos corrientes, pero también generas un flujo que te permite apalancarte en inversión.
Esa era el sistema regulatorio que la No. ciudad tomó a partir de la sanción de la ley en diciembre pasado. Jean-Pierre, Ahora, ¿por qué hablas de mentira? no es mentira eso, ¿no? Que ¿Cómo de decir? mentira con respecto a qué, con respecto a lo que van a recaudar, porque, Sí. porque siempre el gobierno de la ciudad mintió todos los años en el presupuesto en lo que recaudaron de impuestos. ¿Está? ¿Por qué? Porque Lo siempre subestimó. calculan, vos fíjate, el cálculo, ¿cuál es el cálculo en el presupuesto de inflación anual? 8%. ¿Cuál es el cálculo de inflación que utilizan para aumentar la tarifa del subte? 26%. Cuando tienen que cobrar, usan la tarifa, cuando tienen que justificar un aumento, usan la tarifa, Pero vos, ¿por qué? la inflación de Pinedo y Bullrich. Pero, Rafa, cuando tienen que Rafael, calcular los ingresos que va a recaudar por impuesto pero la vos ciudad de decís que Buenos es una Aires, obligación legal perdón, hacerlo así. no Me es tenés una que decir. obligación, eso Sí. lo inventó Frigerio, no es una está obligación está legal. en la ley Yo 70. te digo, ¿sabes cuánta La plata ley- sobró la ley de con ese administración mecanismo? financiera de la ciudad. No, no es así. Sí, ¿Sabes es así. cuánta plata sobró? ¿Saben cuánta plata sobró por esta manera de calcular el presupuesto del año pasado, en el presupuesto de la ciudad? 1.900 millones de pesos. La ciudad hoy tiene 1.900 millones de pesos que no usó por los mayores ingresos que tuvo gracias a la inflación, porque acá los únicos que se benefician con la inflación, además de los empresarios, son los gobiernos, No, sobre todo como la Rafael, ciudad los que gobiernos no se financian con los recursos propios. Entonces te aumenta el ingreso, te aumenta la Pero te aumentan los inflación, ingresos y con la aumenta los inflación ingresos te aumentan los brutos, gastos también, aumenta el porque impuesto de sellos, perdón, los aumenta gastos que tenés todo. te Entonces, aumentan. 1.900 millones de pesos, pongámosle que recaudan 450 millones, que eso es lo que dicen, eso es lo que no van a recaudar, venimos acá. Dentro de un año vamos a ver cuánto recaudaron por ese impuesto y yo le puedo asegurar que está más cerca de los 900 millones que de los 450. Te tomamos la palabra. Dentro de un año vamos a juntarnos Dale, los dos, nuevamente con los los dos datos acá con los datos, los números, con los a ver datos, cuánto pero recaudó. igual quiero decir, no es que nosotros aumentamos, que hay una diferencia entre lo que cobramos en tasa de inflación con lo que presupuestamos. Hay una obligación presupuestaria que todas las jurisdicciones a nivel nacional tenemos por la Ley de Administración Financiera. Ustedes no lo Es de- hacían así es de- antes. Es de fijar nuestros Brindete. estándares de inversión. No, todo nuestro gobierno fijó la inflación en función del presupuesto nacional. No es Nosotros así, obviamente no coincidimos con esa tasa de inflación. Pero es lo que nos obliga la ley. Como nosotros somos respetuosos de la ley, lo cumplimos. Vamos a esperar, la última palabra la va a seguir teniendo la justicia, en este caso un juez recién asumido que recibió esta papa caliente y vamos a volver a convocarlos para ver cómo sigue este tema. Nos estamos yendo, otro programa de Yo Te Avisé, esperamos que se les haga costumbre estar ahí los lunes a las 10 de la noche. Sí, el lunes que viene no estamos porque es feriado, pero el siguiente ya nos encontraremos acá en Yo Te Avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte.